Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que son los puentes en Venezuela, lo que han sido los puentes en Venezuela, dando un pequeño recorrido, ¿no? Y todo comienza acá, significativamente, en cuanto a los puentes, dentro de la época colonial y postcolonial. Bien, los españoles llegaron aproximadamente en los años 1600 y en cuanto a los puentes hasta 1870 tuvo una gran influencia el tipo de puentes que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? De mampostería y ladrillo. La mampostería acá básicamente son piedras amalgamadas con una especie de mortero, tal como lo vimos en la arquitectura romana y que se ha venido implementando, fíjense, hasta los años 1600, 1700, 1800 aproximadamente, eh, poniendo el ejemplo acá en nuestro país. Este puente que vemos acá, un puente construido en 1790, el puente Nauco en la Candelaria Caracas, diseñado por españoles. ¿Okay? Todo esto cuando era la Capitanía General de Venezuela hace todos los años que pueden sacar ustedes acá, 1786, 1790. Otro puente que podemos mencionar, el puente Paz en Altagracia, Caracas. Fíjense que se usa también el arco de medio punto. El puente Navarrete en Maiquetía, en La Guaira, cuenta con un arco de mampostería mixta, hecho de ladrillos cocidos y por supuesto con piedras. Fíjense las piedras como se ven claramente que están conectadas o pegadas entre ellas con una especie de mortero. Este puente se desplomó en el 2011, fíjense, esta es una foto como un mes antes de que se desplomara, ¿no? Ya presentaba socavación en sus bases y algunos de sus estribos estaban ya derrumbados. Era obvio que se iba a derrumbar ese puente. Luego se entra en la historia de los puentes en Venezuela a lo que se conoce como la época del Guzmanato, bajo el gobierno de influencia del general Antonio Guzmán Blanco. Se siguió implementando puentes de mampostería, pero en este caso implementaban más lo que es el hierro o acero fundido, acero forjado, perdón. El acero forjado es el que eh, le dan forma, aún se usa en cuestiones artesanales, pero el acero forjado es el que le dan golpes para ir llevando su forma, y el acero fundido no es más que tener todos los minerales y todo el material a altas temperaturas fundido y vaciarlo en moldes que dan su forma. En este caso, cuando hablamos de hierro, estamos hablando de acero forjado y madera, ¿no? En el caso de los puentes que se llevaron a cabo en el Guzmán. Y otra cosa que podemos mencionar es que dentro del Guzmanato se ordenó la construcción de 11 puentes en la vía Caracas-La Victoria, lo que conocemos como Autopista Regional del Centro. Y no era tan, la arquitectura de puentes acá en Venezuela en ese entonces no era tan ambiciosa como en otros países, porque Venezuela estaba saliendo del colonialismo, ¿no? Pero, sin embargo, se hacían proyectos en cuanto a estos puentes y uno de los que fueron emblemáticos en aquel entonces fue un puente de 33 metros de alto que se implementó con estas técnicas de mampostería, hierro y madera en la vía Caracas-Guarenas. Ya 33 metros de alto es bastante significativo, ¿no? Acá en la imagen podemos ver Puente Hierro en Caracas, que fue construido en el año 1886. Ya saliendo de la época del caudillismo acá en Venezuela, de que quién quería llevar el poder y quién no, y todos los disturbios políticos y militares que hubo, nos entramos en el siglo XX. Y acá hubo un gran salto, que en el siglo XX Venezuela comienza a puntar como potencia en petróleo y se reconoce como un gran salto, ya que este siglo inició con la construcción de un puente colgante en San Cristóbal, Táchira, en 1912, bajo el mandato del señor Juan Vicente Gómez. Fíjense la forma del puente que tiene, pues el puente llamado Libertador Simón Bolívar, construido por la empresa Eiffel, la misma empresa que construyó la Torre Eiffel en París. Entonces imagínense
el prestigio que tenía como potencia en desarrollo Venezuela, que tuvo el tupé de aquel tiempo, cuando no estaban tan difundidos los medios de comunicación y todas las relaciones públicas que tienen los gobiernos hoy en día. Imagínense el tupé que tenía este señor de haber traído a la empresa Eiffel para que construyera un puente. Y fíjense la forma, ¿no?, que tiene el puente, que es bastante similar a lo que es la Torre Eiffel en París hoy en día. Sin embargo, a unos años más tarde, inaugurado este puente de la foto, este colapsó. Sin embargo, fue reconstruido prácticamente exacto al original. Si tienen la oportunidad de buscar este mismo puente actualizado, es básicamente lo mismo, pero por supuesto con las correcciones pertinentes, ¿no? Por supuesto, para que no colapse. Esa reconstrucción aún está en pie actualmente. Siguiendo en el siglo XX, no fue que se desecharon las antiguas formas que se tenían de construir puentes, sino que eran en menor medida aplicadas, ¿no? Y fíjense acá un puente en Cumaná sobre el río Manzanares, donde se nota, ¿no?, que siguieron implementando las técnicas de antaño, usando largueros, ¿no?, largueros de madera como soportes de la superestructura y pilas de, esto es básicamente ladrillo, ¿no?, ladrillo amalgamado, a parecer de concreto. Ya en 1914 en Venezuela comenzó a construirse en concreto armado el viaducto Caracas-Guatire, y entre 1915 y 1921 se construyeron aproximadamente 40 puentes sobre todos los ríos del país. Fíjense ahora la forma que tienen los arcos con estos elementos que a mí me gusta llamarlos montantes. Tendrán nombres distintos según la bibliografía que se maneje o según el país donde se haga mención, pero a mí me gusta llamarles montantes a estos elementos que van del arco hacia la superestructura, ¿no?, y que dan ese soporte. Sigue cambiando, ¿no?, todo lo que ha sido la construcción de los puentes. Este puente es el puente Ayacucho en Caracas y fue el primer puente de arco de concreto armado. Y en años posteriores se construyeron otros dos puentes que libremente pueden buscarlo en Google para que vean la forma que tienen. Es el puente Sucre y el puente Gómez sobre el río Guaire en Caracas. Tienen básicamente estas mismas características. Más allá, a mediados de 1900, los caraqueños observaron la sustitución de viejos puentes y implementaron, por supuesto, nuevas tipologías. Entre ellos se puede mencionar los puentes Roosevelt, Lincoln y los Mercedes. Fíjense algo bastante interesante acá, y es la influencia norteamericana en nuestro país alrededor de estos años. Esto no es coincidencia. Eso es como una nota alterna, ¿no? Entonces, bueno, ya cada quien va sacando su conclusión. Y fíjense acá, se inaugura uno de los viaductos en la vía Caracas-La Guaira. Fíjense la envergadura de este puente y compárenlos ustedes con los proyectos que se tienen activos hoy en día, los proyectos de envergadura de hoy en día. En el mismo siglo XX comienza a implementarse el concreto precomprimido. En 1955 se inaugura el viaducto Nueva República, que fíjense de la forma que tiene, un arco rebajado o un arco escarzado. No tendría que verse bien las especificaciones del proyecto para saber cuánto es el valor de la flecha respecto a toda la circunferencia, pero comienzan a implementarse nuevos materiales, ¿no?, en este caso el concreto precomprimido. Y el puente sobre el agua de Maracaibo, hoy llamado puente Rafael Urdaneta, que fue diseñado por el señor Ricardo Morandi, ¿no?, también fue uno de esos puentes emblemáticos que se construyeron en el siglo XX acá en Venezuela. Ya en 1967 se construyó el puente de Angostura sobre el Orinoco, y al momento de la finalización de este puente era el 9º puente colgante del mundo, que bueno, ya es bastante, ¿no? Imagínense, vuelvo y les repito, el prestigio que tenía
la economía venezolana para darse estos lujos de construir este tipo de obras. Ya en el siglo XXI se tiene previsto también la construcción de concreto precomprimido en función también del concreto armado y también del acero estructural. Es que en 2006 se inaugura el puente Orinoquia, que es el segundo sobre el Orinoco. El primero fue este puente que tenemos acá, el puente Angostura. Y este puente, el diseño de este puente, estuvo vinculado al ingeniero guayanés Paul Luzcarde, que fue colaborador también en los diseños del puente sobre el lago de Maracaibo y el puente de Angostura. Entonces, fíjense que en el siglo XX y comenzando el siglo XXI, ya Venezuela se incorpora a toda la onda, ¿no?, de la construcción de puentes mundialmente. Y ya más o menos para esta fecha, 1967, comienza una especie de competición mundial por ver quién construía el mejor puente, el puente más llamativo, el puente que tenía mayor luz, y creo que aún hay algo de eso activo, ¿no? Fíjense que Venezuela no fue la excepción. Tienen dos puentes sumamente interesantes sobre el río Orinoco. Vamos a entrarnos ahora a lo que son los tipos de puentes, ¿no? Ya tenemos una idea más o menos de lo que yo les he explicado a través de todas esas imágenes, a través de todos esos conceptos que les he mencionado, pero vamos a ver los tipos de puentes según varias características. La primera de ellas según su función: puentes peatonales, puentes carreteros, puentes ferroviarios, acueductos, que también son una forma de puentes, y puentes de abordaje. Fíjense acá, el que sea maracayero creo que ha visto esta pasarela, ¿no? El puente peatonal en el Limón, puente carretero, un ejemplo cualquiera puede ser el puente Angosturita, acá en el estado Bolívar, me parece, que es simplemente un puente por donde transitan vehículos. Tenemos también puente ferroviario. Fíjense que este tiene también caballetes, pero en este caso es de acero estructural. Puente ferroviario únicamente para uso de trenes. Y tenemos un ejemplo de un acueducto, está en Suecia, y fíjense cómo la finalidad del puente es llevar prácticamente aguas y pasajeros de un extremo a otro a través de un espacio libre, ¿no? Y en este caso vamos a ver acá un puente de abordaje en el aeropuerto de Ernesto Cortizos en Colombia. Y tenemos otra clasificación de puentes posteriormente. Tenemos los puentes clasificados por los materiales de construcción. Tenemos de madera, mampostería, acero estructural, de sección compuesta, o puentes mixtos, de materiales mixtos, concreto armado, concreto precomprimido y de materiales compuestos. Bien, acá tenemos un puente de madera, el puente Huen en Birmania. Este es uno de los puentes más antiguos de los que se tiene registro. Y fíjense la forma que tiene, bastante rudimentario. Tenemos puente de mampostería, bastante parecido a lo que es la arquitectura romana de puentes y a la arquitectura medieval de los puentes. Fíjense los arcos de medio punto con lo que está compuesto, ¿no? Esto es en España, este de la izquierda es en Birmania. Fíjense acá, puente de acero estructural, de cercha metálica. Este es un puente colgante. ¿Okay? Este viene siendo el tendón principal y estos los tendones colgantes propiamente. Todo esto de acá viene siendo la superestructura del puente. Y de aquí hacia abajo viene siendo, o mejor dicho, hacia abajo, hacia las fundaciones, viene siendo la infraestructura o la subestructura del puente. Y acá en la izquierda vemos un puente de sección compuesta, tal en Alemania, donde tenemos cerchas de acero estructural que dan soporte a la superestructura, o mejor dicho, la otra parte de la superestructura de la plataforma, que aparentemente es de concreto, ¿no? Concreto armado. Bien, ahora tenemos acá puentes de concreto armado, en Ecuador, que conseguí una foto bastante ilustrativa, y fíjense que todo esto
es concreto armado, ¿ok? Tanto las vigas como la losa, de un puente viga-losa. Y fíjense la forma que tienen los estribos. Un estribo no es más que un muro de contención que hace las veces de contener el talud, la masa de tierra que está acá, y contiene también la fuerza de la superestructura y las lleva, por supuesto, al estrato de suelo más resistente. Tenemos también un puente de concreto precomprimido. En este ejemplo vamos a ver el puente atlántico en Panamá. Y estos se implementan con vigas cajón, que son básicamente huecas, de concreto post-tensado. Recuerden que dentro del concreto precomprimido tenemos el pretensado y el post-tensado. Y entre ellos tienen ciertas características distintas. Y tenemos puentes de materiales compuestos, en este caso puente de plástico en Alemania, y estos puentes tienen bastante ventaja ya que son relativamente livianos en función a la resistencia que tiene. ¿Okay? Fíjense que no es tanta la luz tampoco, aquí habrán aproximadamente unos 10 metros, 15 metros cuando a lo sumo, pero se están comenzando a implementar, ¿okay? Estas tipologías de puentes. Este es uno de los ejemplos de puente de plástico, puede ser también puente de fibra de vidrio, etc. Tenemos también los puentes por el tipo de estructura, puentes simplemente apoyados, continuos, simples de tramos múltiples, cantilever o voladizo, en arco, atirantados, colgante, levadizo o los llamados pontones. Bien, fíjense acá un ejemplo de un puente simplemente apoyado. Acá lo que se tiene, la idealización que se tiene es la siguiente. Acá un elemento que permite la rotación, fíjense que esto está literalmente simplemente apoyado. Y del otro extremo también tendrá un elemento básicamente similar. Acá tendrá otro vínculo aparentemente de esta forma que asemeje la idealización de que esté simplemente apoyado. Así es como se vería en términos estructurales, ¿no? Pero en términos físicos es esto, simplemente apoyado. Este elemento que está acá se llama ménsula y es parte de la pila. ¿Okay? La pila es ese elemento que hace referencia a lo que son las columnas en las edificaciones, pero pila se le menciona cuando estamos hablando de puentes. Tenemos también los puentes continuos. Y fíjense acá algo interesante. Me van a decir, pero ¿por qué puente continuo? Si acá también se ve la continuidad que tiene el puente. Y es que esta continuidad no es una continuidad física, sino una continuidad más que todo estructural. La continuidad que, valga la redundancia, la continuidad al momento. Esto quiere decir lo siguiente. Acá cada una de las pilas va a ser la función de un apoyo que permita la rotación, pero no la traslación entre sus puntos, ¿no? Permite la rotación más no la traslación, pero estructuralmente el comportamiento de este puente que tenemos acá de ejemplo en cuanto a la flexión sería el siguiente. Tendríamos acá, por estar continuo, tendríamos continuidad en el momento y la continuidad sería de forma negativa. Tendríamos básicamente esto, donde estos momentos acá son negativos debido a estos mismos apoyos y estos de acá son positivos. Entonces cuando hablamos de un puente continuo es que tenga continuidad y en general este es un término que estructuralmente se conoce como puentes continuos. Hay vigas de concreto armado en edificaciones que dan continuidad o no, y algunas normativas las clasifican de una forma distinta. Pero cuando hablamos de puente continuo, yo les repito, hablamos de continuidad en los momentos. Fíjense que acá hay continuidad del momento, ya que el momento sigue los valores de momento que son variables a través de toda la viga. En este caso, el diagrama de momento sería el siguiente. Simplemente habría momento positivo, ¿ok? Ya que acá está simplemente apoyado y no hay una transferencia de momento de aquí a acá.
Entonces, básicamente eso es a lo que me refiero con puentes continuos. Es el cálculo totalmente distinto, ¿ok? Por tener acero, por tener flexión negativa, debe tener acero por encima o acero superior en cuanto a las vigas. Y al tener también momentos positivos, debe tener acero inferior. En este caso, para este puente simplemente apoyado predomina el acero inferior, ya que tenemos un momento positivo. ¿Okay? Fíjense acá ahora tenemos puentes simples de tramos múltiples. Fíjense que tenemos varios tramos. Esto se ve bastante en el proyecto Ezequiel Zamora. Justamente atrás de la universidad, atrás de la UNEFA, existe este tipo de puentes, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es la diferencia entre uno es simplemente apoyado y uno simple de tramos múltiples? Tenemos acá otro ejemplo. Este señor de acá también puede considerarse como simplemente apoyado, pero en este caso es un solo tramo, por decirlo así. Y acá el diagrama de momento vendría siendo de esta forma. Muy bien, acá tenemos puente simple de tramos múltiples. En este caso se apoyan simplemente un tramo con otro en las pilas. Y acá tenemos el puente cantilever, el puente envoladizo. Este tipo de puente se caracteriza por tener una idealización estructural más o menos así. Tenemos un apoyo fijo acá y tendría básicamente una forma así. Y este extremo que corresponde a este de acá se considera libre, por decirlo de alguna forma. Aunque ustedes no lo crean, esta forma que tiene esta idealización, este tipo de puentes es bastante estable. ¿Okay? El único detalle es que a mi parecer requiere bastantes elementos estructurales, ¿no? Fíjense la diferencia. A mi parecer preferiría construir un puente de este tipo para salvar esta luz que este mismo, ¿no? Ya sería capricho de los proyectistas y de los que van a ejecutar la obra, ¿no? De la forma de puente. Siguiendo más acá tenemos los puentes en arco, que ya bueno, es bastante repetido, pero un ejemplo actual es el puente en Sydney, la ciudad de Sydney, en Australia. Y acá tenemos un puente atirantado, ¿no? Este es un tipo de puente atirantado bastante peculiar, que está atirantado de un solo lado. Esto me parece que es en México, ¿ok? Pero es de tipo atirantado. Tenemos acá también un puente colgante. Fíjense la diferencia. A un puente colgante que tiene los tirantes totalmente verticales, a uno atirantado que lo tiene de cierta forma diagonal, ¿no? O con cierta inclinación. Fíjense acá también que este puente de arco tiene ciertas cualidades de tipo colgante. Si nos venimos un poco más hacia atrás, vemos acá que el puente atlántico es también de tipo atirantado, de tipo carretero y de concreto precumplimiento. O sea, hay varias clasificaciones respecto a los puentes. Hay muchas formas de clasificarlos. Fíjense también que tenemos puente levadizo. En esta clasificación también entran los puentes móviles. En Chile hay uno llamado puente Caucau, que creo que no está en funcionamiento, pero al fin y al cabo es móvil. ¿Okay? Esas son proezas que tiene la ingeniería mecánica más que todo. Y acá mostramos lo que es un pontón. Un pontón es básicamente un puente de una longitud sumamente corta. De aquí a acá presumo que habrán máximo 3 metros. De igual forma acá. Los pontones vienen siendo puentes relativamente cortos o de poca envergadura. Tenemos puentes también por su geometría en planta. Tenemos puentes rectos, esviajados y curvos.
Acá tenemos un puente recto, que es el que da una continuidad respecto a la vía a unos 180 grados. Y la diferencia que tiene con los puentes desviados es la siguiente. Fíjense acá, todo esto que tenemos acá es el puente. Y fíjense el ángulo que forma con la vialidad. Forma un ángulo, ¿no? con lo que es la vialidad en sí. Y en el caso de que sea recto, los puentes rectos llegan al estribo con un ángulo distinto, un ángulo recto prácticamente. Y tenemos también un puente curvo, esto es en China, un puente peatonal de tipo atirantado, de acero estructural, y ya clasificarán ustedes en la clasificación, con la clasificación que más les parezca. ¿Okay? Bien, ya hemos visto bastante acerca de los puentes y sus tipos y sus partes, pero vamos a volver a mencionarlos. Fíjense que acá tenemos los componentes de un puente, tenemos el estribo, que es parte de la superestructura, que es donde duerme prácticamente la superestructura o plataforma del puente, que es donde pasan ya sean los vehículos, el agua, las personas. Hay algunos puentes de servicio que sirven para sostener tuberías, especialmente ahí donde trabajo, acá en Turmero, acá en Remabenca, hay uno, si tengo la oportunidad le voy a tomar fotos, se lo paso por el grupo, que es que lleva tuberías ya sea de gas, tuberías de cables eléctricos, etcétera, pero es únicamente para eso, para pasar tuberías. Y además, dentro de la componente del puente tenemos acá los pilares que forman parte de la subestructura, las fundaciones, y en general estas son las componentes de un puente en una vista longitudinal. Otra cosa que debo recalcarles acá es que toda esta parte de acá conforma la sección de desagüe del puente, y esta distancia que tenemos de acá a acá, fíjense hasta donde llega el nivel del agua, de aquí aproximadamente hasta donde tiene la parte de abajo de la superestructura, se considera como el gálibo. La altura de gálibo, que es la altura libre desde el agua hasta la parte de abajo de la superestructura del puente. Fíjense en un corte transversal tenemos el tablero. Esto es lo que yo le mencionaba con una viga cajón. Estas generalmente se hacen de concreto precomprimido o concreto preforzado, como también se le conoce. Y fíjense acá que la superestructura va desde donde termina la pila hacia arriba, y la subestructura va desde donde termina la pila hacia abajo, hasta donde terminan los pilotes. Fíjense la línea del terreno, la pila, que en este caso es similar a un muro. Puede ser también que sean varias columnas, ¿no? Que sean varias columnas en vez de un muro. Y en general hay varios tipos de elementos, tanto de pilas como de vigas, como de fundaciones, para uno realizar estos proyectos de puentes. Tenemos también aparatos de apoyo, por supuesto, esto no duerme justamente en la pila como tal, sino que hay unas láminas que son de un material llamado neopreno flexible, me parece que es una especie de plástico o de goma súper resistente, que amortigua las cargas, ¿no? Para que no exista ninguna complicación de acuerdo al aplastamiento en el concreto, ni sea vulnerable la vibración en ese punto, ¿no? Acá hay veces que tienen estas pilas unos elementos así, llamados cabezales de pila. Esto viene siendo los cabezales de pilote. En caso de que hubiese un aparato de apoyo acá, esto viene siendo diseñado básicamente como una viga, pero que se le tiene el nombre de cabezal de pila. Vamos a ver, creo que acá tengo una foto que es bastante ilustrativa, donde se ve claramente acá.
Este señor de acá es el cabezal de la pila. ¿Ok? Es para que lo tengan en consideración más allá. Y en general hay muchos tipos de puentes, ¿ok? Según sus clasificaciones, como ya lo hemos visto. Y esto es lo que ha sido todo por esta primera clase. Dejándoles acá una cita: se necesitan años para ser un médico adocenado, las 3/4 partes de vida para ser un sabio, y se querrá obtener en unas cuantas horas la ciencia del infinito. Esta cita del señor Allan Kardec, pedagogo francés y filósofo también, y él lo que quiere decir con esta cita es que hay personas incrédulas que creen que van a saber todo de una ciencia o todo de un tema en unas cuantas horas. Y la verdad es que hay que invertir tiempo, disciplina y energía en seguir aprendiendo. En esta materia vamos a hacer lo posible por albergar la mayor cantidad de contenido que se pueda para que ustedes puedan llevarse todo lo positivo que yo pueda brindarles. Quedo atento ante sus comentarios, sus sugerencias quizás, sus preguntas, sus inquietudes por el grupo de WhatsApp o por Classroom, por supuesto, y quedamos pendientes para la evaluación que posteriormente en los días posteriores voy a comenzar a enviar, ¿no? Vamos a tener un quiz bastante interesante respecto a esta ponencia. Voy a pasarles también la guía, toda esta diapositiva voy a pasársela, y este quiz va a tener un valor de 10% adicional, como ya les dije, al 100% que voy a evaluar en la materia con los demás parciales.